Vamos a conversar hoy día acerca de la teología y la psicología. Tengo el agrado, el honor de presentar a Orlando Morales Cintrón. Yes. Cintrón. Orlando es un profesor de psicología. Yo lo conocí, fue uno de mis profesores en la Universidad de Liderazgo Ministerio. Y él cursó un bachillerato en Artes de Psicología de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Luego hizo una maestría en Ciencias de Consejería Psicológica, de igual manera en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y ahora estás haciendo una maestría en teología, ¿verdad? En Gordon Conwell. Yes. Actualmente está en Gordon Conwell. Y trabajas como facultad junta en el Departamento de Psicología en Hawaii Pacific University, la facultad junta en Consejería de Familia de Chaminade, ¿se pronuncia? Yeah. Chaminade University en Hawaii. Y obviamente es un profesor invitado adjunto de la Universidad de Liderazgo Ministerio, en la cual pues estoy atendiendo ahora mismo. Y eres miembro de la Sociedad de Estudios Pentecostales también, Yes. miembro de la Asociación Teológica Hispana, la AETH, ¿no? Esa es la asociación que dirige Justo González, ¿verdad? Justo González es su fundador y actualmente dirige a la doctora Jessica Lugo. Estuvo un tiempo también dirigiendo, que quizás muchos oyentes la conocerán, la doctora Elizabeth Conde Fraser. Ella estuvo hasta hace muy poco tiempo atrás. Pero Ujú. sí, la mayoría de las personas lo conocen por su fundador, el doctor Justo González, quien todavía está súper activamente Gracias. envuelto siempre. Gloria a Dios. Y eres ministro evangelista licenciado en la Iglesia de Dios Pentecostal. Yes. Me llamó la atención que pusiste ahí evangelista. ¿Ese es tu principal medio de ministerio? ¿Eres principalmente evangelístico? Sí, yo comencé evangelizando más de lleno, estando todavía en la escuela superior, no como ministro licenciado, sino como parte de unos grupos estudiantiles que comenzaron a ocurrir en Puerto Rico. Ujú. Eh, para eso del año, yo diría como 2015, 2017, hubo un movimiento estudiantil bastante grande en Puerto Rico, en diferentes escuelas, y de esa manera fue que me introduje al evangelismo. Al comienzo lo practicaba mucho como en actividades outdoors, algunas incluso de Open air quizás preaching. de personas, como actividades en parques, canchas, Ujú. plazas públicas, etcétera, que podríamos decir que era como predicación itinerante o predicación al aire libre. Open air preaching se le puede llamar, ¿no? Exacto. Y posteriormente, cuando entré a la universidad, interactué mucho con un grupo que se llama Atletas en Acción, Athletes in Action, que pertenecen al grupo evangelístico Cruz. Quizás para las personas que no lo conocen, había una figura que se llamaba Bill Bright. Era como el Billy Graham de las universidades hace Mm. muchos años atrás. Y él formó algo que se llamaba la Cruzada Estudiantil. Esa entidad creció tanto que tiene diferentes branches, y en el branch de atletas, yo solía correr en la universidad, me introdujeron a este grupo llamado Atletas en Acción, que me enseñaron el evangelismo desde el lente o la óptica del discipulado. Ujú. Ganar quizás la confianza de las personas, entablar más, un evangelismo diríamos como más one-on-one, Un, relacional. un evangelismo relacional, se podría decir. Sí, y entiendo que desde ese entonces no dejé de practicar el otro, pero creo que practico en la actualidad más el evangelismo relacional, mucho con estudiantes universitarios, Ujú. ah, incluso estudiantes de high school, eh, grupos pequeños, y quizás en esa área es donde me desempeño más a nivel de la iglesia local, ¿verdad? Ok. Lo- So, hoy más- vamos a tocar y, preguntas, ¿no? Preguntas sensibles, pero que vale la pena tocarlas y es importante, ¿no? Para la iglesia y sobre todo para los no creyentes. Y están relacionadas la teología y la psicología. ¿Nos comanda el Señor a estudiar teología como cristianos a todos? En medio de la crisis del desamparo social, ¿dónde está Dios? ¿Es Dios un Dios apático, lejano a su creación?
Y por último, si Dios es bueno, ¿por qué permite desastres naturales? Entonces, nos vamos a enfocar principalmente en un ensayo que escribió Orlando, que traducido al español se llama Sin hogar, pero esperanzados. Cuéntanos un poco qué te llevó a escribir este ensayo que se basa, ¿no?, en el desastre natural de Hawái, ¿verdad? Principalmente la Jaina se pronuncia, Yes. Ajá, yeah. la Jaina, y cómo esto impactó sobre todo a la comunidad hispana, que sorpresivamente son bastantes. Sí, estás en lo correcto porque, bueno, para un poco de contexto, yo soy un puertorriqueño radicado ahora en Hawái por motivos del trabajo militar que hace mi esposa. Ella es una capellán en el Army de los Estados Unidos y por esa razón llevamos aquí 3 años. Eh, Nosotros, aquí en Hawái, en agosto 8 del 2023 experimentamos, ¿verdad? En este caso, y debo aclarar particularmente nuestros hermanos en La Jaina, experimentaron el incendio forestal quizás más grande que ha tenido, o el incendio, ¿verdad? Que ha tenido más grande Hawái. Fue una situación que nos marcó porque aunque estamos en islas distintas, ellos están en la isla de Maui, nosotros en la isla de Oahu, conocida popularmente por la localidad de Honolulu, ¿verdad? Pero aunque estamos en islas distintas, pues se sintió fuertemente, ¿verdad? El impacto de esta situación. Para los que no conocen, este incendio causó daños en sobre 5.5 billones de dólares. Ujú, Sobre 2.200 hogares fueron totalmente destruidos. Y La Jaina, como bien menciona, tiene sobre 12.000 habitantes, de los cuales el 17% son hispanos. Muchos de ellos, hermanos hispanos, que están en los Estados Unidos, quizás sin sus papeles, y en un ujú, sinnúmero de otras situaciones, ¿verdad? Muy complejas. Así que la iglesia a la cual pertenezco, que como mencionaste, es la Iglesia de Dios Pentecostal MI, aquí en Hawái, determina que lo que debemos hacer como creyentes en este caso es ir y apoyar a nuestros hermanos hispanos en la isla de Maui, específicamente en La Jaina. Y fue dicha experiencia la que dio, ¿verdad? O provocó que escribiese sobre el tema, porque realmente yo que tuve la oportunidad de estar en La Jaina, curiosamente, como un mes antes de los incendios, solo con motivo de conocer la isla, causó un gran impacto en mí el ver las consecuencias del incendio, el ver ujú. cómo quedó los hogares, el impacto que tuvo en las familias, escuchar los testimonios de los sobrevivientes, escuchar lamentablemente las historias de dolor que cuentan aquellos que perdieron a familiares, que perdieron hogares. Recuerdo una dama de México o natural de México que dijo al periódico local que lo que había construido con mucho sudor y lágrimas durante 20 años lo perdió en segundos. Ujú, Que creo que fue esa experiencia. Yo tuve la oportunidad de hacer lo que se conoce en psicología como intervención en crisis. Son intervenciones a corto plazo para poder ayudar a la estabilización emocional de la persona. Eh, y a pesar de que había mucho temor en recibir las ayudas, con todo y el temor, todos los que estuvimos participando de las dinámicas de intervención en crisis estábamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche realizando intervenciones. Y nos consta que no todo el que necesitaba la ayuda estuvo. mm, So, así de grande, ¿verdad? Fue el impacto. Justo antes de que nos conectáramos, estaba leyendo artículos de periódico que salieron recientemente a comienzos del 2025 que narran el cómo todavía familias están en hogares rentados o moviéndose de lugar en lugar como consecuencia de lo que sucedió ya hace un tiempo atrás, agosto 8 del 2023. Pero sí, fue la experiencia y el entablar comunicación de primera mano con los sobrevivientes lo que me llevó a escribir el artículo. y ahora que mencionas el tema psicológico, ¿no? ¿Cómo tú introducirías la teología y la psicología, ¿no? ¿Cómo se pueden desarrollar intrínsecamente la una de la otra? Curiosamente, ¿verdad? Psicología en su
digamos, formato original o ideación original para aquellos que les gusta la historia, pues viene de la palabra psique en griego, que implica alma. So, aquellas personas que se acercaron en las primeras ocasiones, podríamos incluso irnos tan atrás como mencionar filósofos griegos, etcétera, pero quizás un poco más en nuestra época contemporánea, mediados del siglo XVIII y XIX, los filósofos precisamente, o la academia, exploraba los temas de la psicología, valga la redundancia, desde un punto de vista psicológico, pero como un estudio del alma y de cómo Ujú, sanar el alma. Y es a partir de esa idea que interactúa desde sus propios inicios con la teología, porque la teología es el diálogo o estudio sobre Dios. Entonces, hablar de una realidad eh, metafísica, espiritual, como el alma, ujú, indudablemente va a terminar dialogando, interactuando en alguna manera con algo que vaya más allá de nuestra comprensión, en este caso Dios. La relación entre la psicología y la teología ha sido difícil en muchos aspectos, pero eh, creo que si lo vemos desde un punto de vista, y aquí estoy hablando, ¿verdad? Como creyentes que somos, si lo vemos desde un punto de vista bíblico, aunque eso suene clichoso, eh, el ser humano es un ser integral. Por tal razón, los elementos emocionales, mentales, están en constante interacción con aquellos asuntos espirituales que nos competen. Sería imprudente desde el punto de vista cristiano divorciar esos elementos. ¿Por qué? Porque el ser humano es integral. En ocasiones yo le digo de manera jocosa a los estudiantes en la universidad, cuando tú me hablas de tus emociones, porque a veces las describen como si fuesen un ente aparte a ellos mismos. Y yo le digo, cuando tú me ujú, hablas de tus emociones en esa manera, tú te estás imaginando que tus emociones están caminando como al otro lado de la carretera, están al otro lugar, o lo ves como algo que es parte esencial de quien tú eres. Y pues sí, definitivamente si lo vemos desde esa óptica bíblica de que el ser humano Dios lo creó de manera integral, lo correcto, lo apropiado, lo lógico, lo consecuente sería, sí, el ser humano tiene unas realidades emocionales y mentales que interactúan indudablemente con sus eh, asuntos o, debo decir, con sus aspectos espirituales, y estos no se pueden divorciar. ujú. Por ende, como creyentes, si vamos a hablar teología, en algún momento tocaremos algunos asuntos pertinentes a la psicología, porque el ser humano es un ser dialógico, emocional, etcétera. Y desde la perspectiva psicológica, ¿no? Y tú me cuentas cómo tu iglesia tomó el mando de ir a ayudar. Quiero tocar el aspecto eclesial, ¿no? Esa eclesiología de ayudar al necesitado que nos comanda la misma Biblia, ¿no? Vayan a los huérfanos, a las viudas, los desamparados. ¿Cómo tú crees que se ha desempeñado esto a nivel, primero que todo, a nivel hispano y segundo, a nivel moderno, como iglesia, ¿no? ¿Cómo tú ves a la iglesia hoy en día? Me quiero enfocar principalmente en la iglesia hispana. ¿Cómo la ves en el tema de, de la ayuda, ¿no? La ayuda que debe proveer en estos tiempos de crisis. ¿Por qué lo digo? Porque me llama mucho la atención, no sé si viste eh, el, el huracán, ¿no? Que pasó en North Carolina y en Florida, mayormente en North Carolina, ¿no? Que hubieron muchos desastres. Cómo llamó mucho la atención estas comunidades Amish que llegaron allá y empezaron a ayudar y a construir casas temporales con el dinero de ellos mismos. Entonces, uno dice, wow, man, cómo estas personas tienen esa convicción, ¿no? Y la tienen, ¿por qué? Porque tienen el evangelio dentro de ellos. O sea, esa convicción y me llama la atención, ¿por qué? Porque no la deberían tener solamente ellos, la deberían tener los cristianos en general. O sea, todo cristiano debería decir, ¿cómo puedo ayudar, no? Si no puedo estar allá, ¿cómo puedo ayudar financieramente? ¿O cómo puedo ayudar a hacer presencia allá o donar cosas? Entonces, es un aspecto bastante importante que muchas veces, sobre todo en la iglesia moderna,
se nos está olvidando un poco, ¿no? El impactar a la cultura con la ayuda que debe prestar la iglesia en todo momento. Yo creo, ¿verdad? Y podemos quizás ponerlo desde diferentes acercamientos, pero comenzando quizá, ¿verdad? Desde el punto de vista macro, e irlo reduciendo hasta llegar a la iglesia hispana. Desde el punto de vista macro, la iglesia como entidad que es formada, sostenida por Cristo mismo, eh, no atiende realidades espirituales a expensas de otros asuntos pertinentes a la vida del hombre. Con esto me explico, y aquí quizás le estoy robando un poco el vocabulario a N.T. Wright con su libro Surprised by Hope, pero el cristiano no es platónico. El cristiano no es una persona que tiene una fe que busca que el alma sea libertada del cuerpo y escape a un mundo mejor. Esa no es la realidad bíblica. La realidad bíblica es que el Dios Trino Todopoderoso, específicamente en la persona del Hijo, se encarna verdaderamente y viene a nuestro rescate. Y a través de su crucifixión y también de su resurrección, una resurrección corporal, no meramente imaginaria o en nuestro corazón o simbólica, etcétera, sino como una resurrección corporal, dignifica nuevamente al ser humano y comienza un proyecto o lleva a cabo un proyecto redentor que involucra a la creación, en particularmente al hombre, las relaciones que el hombre tiene con aquellos que le rodean, con la creación, etcétera. So, en ese sentido, la salvación de Dios es integral. Él no solamente quiere perdonar mis pecados, por supuesto, ese es el problema inicial, correcto, Ujú. pero sí quiere también libertarme, rescatarme de todas las implicaciones negativas y devastadoras del pecado. Ahora, ¿cómo afecta ese aspecto teológico a la mentalidad, si alguien quisiera decirlo así, a la psicología de la iglesia? Es que la iglesia, si es sostenida por el Evangelio de Cristo, si los creyentes afirmamos que estamos unidos a Cristo, sostenidos por Cristo, eh, Cristo se hace presente en nosotros por medio de su Espíritu y de la administración de la palabra y los sacramentos, etcétera, pues entonces sería prudente decir que la iglesia actuará en la manera en la que Cristo actuó, lo que muchos teólogos han llamado la vida cruciforme. Por tal Ujú. razón, el acercamiento que van a tener a todo lo que les rodea es con la mentalidad de Cristo. Por ende, no me preocupa solo los asuntos espirituales que afecten a aquellos que me rodean, sino también la vida entera de aquellos que me rodean. Y en ese sentido, hay una eclesiología que debe desarrollarse que es integral, que se preocupa por la, por la, por la parte entera, o por el todo de la vida del hombre. Y ya cuando nos acercamos más específicamente a la realidad hispanoamericana o latina, y esto quizás lo voy a abordar, ¿verdad? Como pentecostal, creo que queda mucho trabajo por hacer, pero creo que hemos hecho muy buen trabajo en acercarnos en ese formato. Uno de mis héroes teológicos es el Dean Villafañe. Él escribió un libro que se llama The Liberating Spirit, una ética eh, social pentecostal hispanoamericana. Y él hablaba de la vida cruciforme y de cómo nuestra praxis ética está informada por una teología que es integral. De la misma manera, por ejemplo, el peruano, el doctor Darío López, habla de Ujú. pentecostalismo y misión integral. Ese acercamiento, incluso él va mucho más lejos y creo que con mucha valentía y muy prudentemente él afirma, los creyentes pentecostales deberían ser los primeros en las conversaciones de derechos humanos Ujú. y del bienestar de los pobres y de aquellas personas que quizás son oprimidos o que son lastimados, etcétera. ¿Por qué? Porque el creyente, en este caso el creyente pentecostal hispano, sabe que sí.
el Señor Jesucristo rescata nuestra vida del pecado, pero también del poder devastador del pecado. Entonces cambia nuestra manera de ver al prójimo, de ver la Ujú, sociedad. Nos lleva a amarlo con palabras, pero con hechos. Y yo creo que eso no debería divorciarse nunca. Quería mencionar y destacar, recientemente pasó a morar con el Señor el doctor Samuel Escobar. Si mi mente no falla, el doctor Escobar fue uno de los fundadores, junto con René Padilla, de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Y una de las cosas que ellos insistían constantemente era que la misión de la iglesia era integral. Nos ujú, preocupamos por el todo de la vida del hombre. Le anunciamos el Evangelio a las personas que Cristo murió y resucitó, pero también le demostramos con nuestras acciones que esa realidad de la cruz y la resurrección informa toda nuestra vida. No solo nuestra mente, no es solamente una verdad proposicional, es una verdad entera, afecta la totalidad del hombre en ese sentido. ujú. Y sobre todo hoy en día que vivimos en una sociedad que cada vez se vuelve más egocéntrica, ¿no? Yo, que para mí, incluso dentro de nuestra visión de lo que es la voluntad de Dios. Muchas veces el cristiano quiere tornar la voluntad de Dios al beneficio propio. Y como tú bien lo mencionas, existe cuando llega esa mente cristocéntrica, no existe ese desprendimiento. No quiero utilizar el desprendimiento del yo porque va a sonar un poco místico como de la nueva era. Pero existe ese desprendimiento, ¿no? De preocuparnos más por las necesidades de otros antes que las de nosotros muchas veces. ¿Por qué? Porque el ir a hacer misión, el ir a ayudar en situaciones difíciles requiere de tu tiempo, requiere muchas veces de tu dinero y muchas veces requiere de tus relaciones personales. Tengo que quitar un poco de tiempo con mis propios hijos para ayudar a esta gente que está en necesidad. Y no estoy diciendo que sea malo, siempre tiene que haber un balance, obviamente, pero obviamente lo hacemos porque el Señor nos lo comanda y pues el Espíritu nos guía, ¿no? El Espíritu nos lidera a toda buena obra. Entonces, me llama mucho la atención esta ortopatía que mencionas en el ensayo, ¿no? ¿Es Dios, es Dios un Dios lejano, sobre todo en el desamparo, ¿no? ¿Es Dios un Dios lejano a su creación? ¿Qué opinas acerca de todo esto en medio de la crisis y en medio de desastres naturales, ¿no? ¿Cómo tú puedes consolar a alguien que dice, pues, ¿dónde está Dios? Bien lo mencionabas a esta dama mexicana, ¿no? ¿Dónde está Dios que permitió que mis 20 años de trabajo se fueran en 20 segundos? Eh, Teodicea o el acercamiento teológico al problema del mal y del sufrimiento. Primero, y debo destacar, ¿verdad? Para todos los que nos van a estar escuchando o nos escuchan en este momento, que no hay una respuesta sencilla, teológica, psicológica o filosófica que satisfaga, ¿verdad? Todas las preguntas que nuestro corazón levanta con respecto al problema del mal. Quiero ser sensible en esa área porque quizás este video, ¿verdad? Esta entrevista la va a escuchar una persona que está pasando por un momento muy doloroso y no queremos Ujú, ser insensibles. Ahora bien, yo entiendo que en Cristo encontramos una respuesta ortopática, y ahora voy a explicar a qué me refiero con eso, a este dilema del mal. Si, digámoslo así, si Dios es un Dios lejano, que no interviene en el mundo, o peor aún, si Dios no es real, no existe, el dolor humano, los desastres naturales, las injusticias, etcétera, 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 no se resuelven. No hay ultimate hope, no hay una esperanza última. Mm, Incluso nuestra búsqueda de justicia, las injusticias y de respuestas al dolor pierden total significado. Somos solamente materia, cromosomas, y ujú. bailamos a su son.
como diría Richard Dawkins. Richard Dawkins. Ujú, Ahora bien, si Dios, aun cuando no logro comprenderlo en totalidad de por qué lo permitió en primera instancia, pero aun si no lo entendiese, si Dios es real, si Dios es el Dios revelado en las Escrituras, que vino a nosotros en la persona de Cristo, tomó la cruz y no solo muere en la cruz, sino que resucita corporalmente, aunque el dilema del dolor yo no lo comprendo en su totalidad, encuentro en él esperanza. Y el término que utilizamos de ortopatía, ¿verdad? Hay que darle crédito a quien crédito se merece, por quien yo aprendo de dicho término, es con el doctor Samuel Sullivan. El doctor Samuel Sullivan es un teólogo sistemático puertorriqueño, pentecostal, que tiene un bagaje académico impresionante, ¿verdad? Y tuvo la oportunidad de interactuar con diversas eh, rivers, theological rivers o ríos teológicos. ujú, Él, su bachillerato lo hace en una entidad pentecostal, sus maestrías las hace en una entidad reformada y su doctorado lo hizo en Union Theological Seminary, que para mucha gente sería una entidad progresista o más liberal teológicamente hablando. Así que entrando en este diálogo, etcétera, teológico, Sullivan propone en un libro que fue lanzado en la década del 90 y que todavía es constantemente citado en muchos libros de teología, un libro que se llama The Spirit, Pathos and Liberation, hacia una teología pentecostal hispana, y él explica y desarrolla el término ortopatos en inglés o ortopatía en español como un elemento teológico para ayudar al desbalance que en ocasiones ocurre entre ortodoxia y ortopraxia. Y la ortopatía es este elemento liberativo o de liberación, esperanzador, en medio del sufrimiento. Son los right passions o las pasiones correctas que son habilitadas, conducidas, dirigidas del Espíritu Santo. Dice Sullivan, hace una obra ortopática en medio del sufrimiento y liberta a las personas del dolor a través de la esperanza. ujú, De la esperanza. Eh, Desde el punto de vista teológico de Sullivan, entonces Dios no es un Dios distante, es un Dios que y disculpen mi Spanglish, pero se acercó, manejó, tocó, lidió con el asunto del sufrimiento, del mal, del dolor, del pecado, de primera mano, ujú, a través de la encarnación de su Hijo Jesucristo. Y ahora lo hace a través de la iglesia en el poder del Espíritu. Dios no es un Dios apático que no comprende lo que es el sufrimiento porque lo experimenta en la persona del Hijo. Desde la teología cristiana clásica, si le queremos llamar así, los padres de la iglesia, etcétera, confesamos y están los credos de la iglesia, y esto va a sonar curioso viniendo de un pentecostal hablando de credos, pero en los credos de la iglesia podemos ver el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, ujú, ah, el credo de Atanasio, que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios, es verdaderamente hombre, y estas dos naturalezas no están en conflicto, ujú, pero tampoco se mezclan al punto de que no podemos reconocer ninguna de ellas. Y si nosotros tenemos esa comprensión cristológica o de la persona de Cristo, pues entendemos que quien murió en la cruz del Calvario, de acuerdo a su naturaleza humana, pero siendo el Dios encarnado, pues es precisamente el Dios encarnado. Así que Dios no es apático ni indiferente al dolor humano. Aunque aclaro y siempre menciono por el bien de las personas que nos escuchan, aunque nuestras realidades existenciales al presente momento parezcan indicar lo contrario. No estamos diciendo con toda esta elaboración teológica y filosófica que tu dolor no es real, que tu sufrimiento no es real, que es menos. Todo lo contrario. ujú, Son totalmente válidas tus preguntas, son completamente comprensibles. Hay espacio para el lamento, hay espacio para la queja. Lo vemos en los salmos.
Pero dichas quejas, dicho lamento, dicha realidad incomprensible y plagada de dolor no queda a la intemperie con un Dios distante o mucho menos inexistente, sino que Él ya comenzó a atender esa situación en su cruz y su resurrección, y como creyentes esperamos la consumación final de los tiempos, donde realmente experimentemos la justicia, la belleza, la verdad, Ujú. la bondad, la sanidad de nuestro dolor en su totalidad. Exactamente, amén. ¿Y cómo dirías tú que está relacionado este síntoma de esperanza con la fe? Lo digo porque haciendo un poco de research, ¿no? Acerca de todo esto, me topé con una cita de John Bunyan, que dice, tu esperanza tendrá el tamaño y la dimensión conforme a tu fe. La esperanza nunca padece cuando la fe tiene vigor, ni tampoco será fuerte si la fe es débil. ¿Cómo harías tú la diferencia en explicar todo esto a un cristiano maduro y a un no cristiano? Comencemos con el cristiano. El cristiano debe ser constantemente recordado, ¿verdad? Y convencido día tras día eh, de que la veracidad del evangelio, el impacto de lo que Cristo hizo en la cruz, no depende de sus propias acciones, sino que es precisamente en el acto de Dios que su esperanza se sostiene. Ujú, Por eso quizás Bullán hace referencia a, a que en la debilidad o la fortaleza de nuestra fe, la esperanza, en otras palabras, no desmaya. Ahora bien, cuando nuestra confianza, nuestra fe está colocada en el Señor, ese evento esperanzador sobrecoge nuestros corazones y podemos disfrutar de esa esperanza. No, no es que la esperanza desaparece cuando tú tienes menos fe, la esperanza está igual de firme porque ujú, se encuentra en Cristo. Ahora bien, cuando el creyente por medio de la fe abraza la esperanza, su corazón se sobrecoge y experimenta en mayor plenitud, mayor gozo, disfrute tal esperanza. Ahora bien, para un no creyente, eh, creo que el reto está en dejarle saber con la mayor claridad posible y respeto y amabilidad que las esperanzas que el mundo ofrece son temporales. ujú, Son temporales. Creo que el cristianismo, ¿verdad? En este caso, y más, propiamente, vamos a decirlo, ¿verdad? Para que no caigan personas a atacarme, vamos a decirlo más propiamente. La fe en Cristo Jesús es la oferta más esperanzadora que el mundo tiene. ¿Por qué? Porque como creyentes confesamos, como mencioné anteriormente, que Cristo resucitó de entre los muertos, que la desesperanza, la muerte y el dolor no tienen, como diríamos, la palabra final. la victoria No final se son podría no decir. son los ganadores de Ujú, esta realidad humana, aunque en nuestra presente realidad pareciera ser así. Yo trabajo en hospicio, la realidad de la muerte está frente a mis ojos todos los días, sobre 900 pacientes y toda la semana entran 20, 30 personas y lamentablemente al final de la semana va a morir aproximadamente la misma cantidad. ujú. Eh, la vida es verdaderamente frágil y las personas que veo fallecer todos los días en hospicio son de todas las edades imaginables. Eh, pero creo precisamente por esa razón que en la fe en Cristo Jesús encontramos una esperanza que trasciende la vida y la muerte. Y veo en Jesús la fuente de vida eterna. Eh, la Escritura dice, ¿qué es la vida eterna? Y Jesús responde, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Ujú. Yo creo que no es una esperanza ilusoria, es una esperanza real de la cual podemos disfrutar en el presente y mirar con confianza al futuro. Exactamente. Y para los que no conocen, pues la historia de John Bunyan, 12 años preso por predicar el evangelio. O sea que este hombre realmente sí pasó por sufrimiento, ¿no? Y
averiguaba de su vida la otra vez y hablaba acerca de cómo su esposa tenía, habían adquirido creo que 4 hijos y uno de ellos era ciego y él estaba preso y le decían, pues ya puedes salir libre. Y él decía, no tiene sentido porque yo voy a seguir predicando. Me van a volver a meter preso, porque en ese tiempo no se podía predicar la verdad. Entonces dice, wow, cómo la convicción del espíritu de este hombre, ¿no? El tener que tener que dar esas buenas nuevas, ¿no? Y es un claro ejemplo para nosotros. Hay gente, creo que por día se mueren alrededor de 150.000 personas en el mundo entero. Y uno dice, desde esa perspectiva, dice, wow, ¿cuántas personas necesitan hoy el Evangelio? ¿Cuántas personas necesitan hoy ese mensaje de salvación eterna que solamente Jesucristo da? Y pues él es muy famoso por su libro El progreso del peregrino, ¿no? El El libro segundo libro, de mi esposa. el segundo libro más vendido de la historia, 250 millones de copias. Ese es el Y libro acá, favorito de mi esposa y ahora está leyendo la segunda parte, que no sé si conocía, que es El progreso de la peregrina. Ya al oh, final escribió una segunda parte que es ¿qué sucede con la esposa de Cristiano? oh, Mi cuando le esposa llega la, lo está leyendo ahora porque su libro favorito es El progreso del peregrino. Y para aquellos que les gusta todo eso, a mí me encantan los libros. Mi esposa también me cuenta que ella leyó recientemente un libro escrito por otro autor, en años muy recientes, que se llama El progreso del peregrino posmoderno. Y es una reinterpretación de la historia Ujú. de qué sucedería si esa historia se diera hoy día, siglo XXI. Oh, wow, qué interesante. Vamos a poner el link en las Yes. notas. Y Que haciendo un creo, paréntesis, haciendo, perdón, perdón, dime. acabo de recordar, y si mi mente no me es infiel, C.S. Lewis escribió un libro que se llama El retroceso o sí, el regreso o el retroceso del peregrino y explora ciertas ideas desde otro ángulo. Así que para Mm, todos que les interesa ese libro, creo que tienen ahí algo para explorar. vamos a ponerle ahí un link para que lo busquen a todos los que estén interesados. Haciendo un paréntesis dentro de este tema, ¿no? ¿Cómo surgió tu amor por los libros? Por eso Mm. en el principio comencé con esa pregunta. ¿Deberían todos los cristianos involucrarse en la teología? ¿Qué opinas tú acerca de eso? ¿Y cómo ha sido tu experiencia a través de la lectura y de tu conexión con el Señor a través de ella? Creo que la respuesta que espero dar conteste ambas preguntas, porque creo que están bien entrelazadas. Y es, um, yo, para la sorpresa quizás de algunos de mis amistades que están acostumbrados a verme siempre acompañado con algún libro, yo en mi escuela superior no me gustaba leer. Era buen estudiante, considero, pero me conformaba con memorizar todo lo posible que se dijo en la clase y si Ujú. necesitabas estudiar para algún examen que consideraba muy difícil, lo hacía, si no, no. Porque como menciono, ¿verdad? Creo que hacía buena labor académica. Se te da Eh, fácil. sí, esa realidad cambió drásticamente en la universidad. Ahí noté que hubo un cambio de dificultad y tuve que dedicarme más de lleno al estudio. Pero fue durante esa época que, como mencioné anteriormente, hubo este movimiento de estudiantil en las escuelas superiores en Puerto Rico y comencé a predicar, comencé a hablar de Cristo a compañeros estudiantes y recuerdo que una de las primeras personas en acercarse a mí fue un joven evangelista en Puerto Rico, todavía está predicando el evangelio y trabajando en Puerto Rico, se llama Miguel Martínez. Y él se acerca a mi persona y me dice, Orlando, si he visto que has predicado en tu escuela a estudiantes, si vas a comenzar a evangelizar, te recomiendo no solo que leas con regularidad y estudies a profundidad tu Biblia, sino que comiences a buscar buenos libros, porque el predicador debe ser alguien preparado para que no Ujú. digas, buen puertorriqueño, disparates, para que no digas algo fuera de lugar. No tienes que inventar la rueda. Hay muchas personas que han dedicado mucho tiempo y estudio a investigar temas de los que quizás tú tienes algunas preguntas y ellos te pueden ayudar a responder.
Luego, posteriormente, como suele suceder en muchas ocasiones, o por lo menos en mi círculo ha pasado muchas veces, empecé por apologética, Ujú, porque sí, tenía ya algunos libros, recuerdo haber tenido un libro de predicación y quizás uno que otro de algún otro tema, alguna biografía cristiana, pero ya cuando comencé a comprar libros más de lleno, recuerdo haber comprado muchos libros de apologética porque decía, yo quiero responder a las preguntas difíciles que los muchachos ujú, hacen, ujú. mis compañeros hacen. Y recuerdo estar en una convención de jóvenes en la fila para comer y estoy bien animado hablando de los pocos libros que hasta ese momento me había leído. No sé qué virus nos entra a los que leemos apologética, que leemos 5 libros y creemos que somos Norman Geisler o somos Lee Strobel o somos alguien del mundo de la apologética. Hay un síndrome que se llama el síndrome se me fue el nombre, creo que es de Rudry, no sé si lo has escuchado. Creo que Es, algo similar. Helmut Tillich, que era un teólogo, decía que los jóvenes que comienzan a estudiar teología les da pubertad teológica. Pues yo creo que yo no, estaba en una etapa muy prematura y eso me sucedió. Y estoy déjame, lo voy a dialogando, buscar. está Ajá, dialogando cuéntame. y, y se acerca este joven seminarista. En aquel momento era seminarista. Se llama Efraín Cruz, que si nos ve, ¿verdad? Saludo. Él es mi hermano de vida, como si fuese un hermano mayor. En aquel momento él estaba en el Seminario Teológico de Puerto Rico, lo que ahora creo que le llaman Alliance University, porque pertenece a la Ujú, Alianza Cristiana y Misionera, dicho seminario. Y él sí ha leído mucho, sí tiene conocimiento de lo que yo estaba hablando. Yo quizás dije unos cuantos disparates. Y él siempre me dice, cuando te vi tan animado, yo dije en mi mente, ¿y quién se cree este muchachito? Le voy a hacer algunas preguntas a ver si sabe de qué está hablando. Él me hizo unas preguntas bien interesantes de teología y de algunas cosas que yo estaba expresando con el poquito conocimiento que tenía al momento. Pero él se dio cuenta, según él me comenta, que yo quería dialogar genuinamente, que no lo estaba haciendo quizás con alguna intención escondida. Así que intercambiamos números y desde ese entonces él comenzó a ayudarme. Yo recuerdo un año que dijo, este año, comenzando en un mes de enero, año quizás 2019, 2020, creo como 2020, me dijo, este año, Orlando, vamos a estudiar. No dijo voy, dijo vamos a estudiar teología sistemática. Y me hizo comprar como 6, 7 libros diferentes, muy grandes todos, y los leímos en el plazo de un año y aprendí muchísimo. Y él me enseñó que sí, la apologética definitivamente es una herramienta útil para el cristiano, para quizás abrir espacio en algunos ujú, círculos, no en todos es eficiente, puede ser muy ujú. confuso para algunos. A veces le hacemos preguntas que son muy prematuras para personas que no se están haciendo esa pregunta todavía, Sí. pero en algunos círculos puede abrir el espacio. Y definitivamente todo creyente entonces, es mi comprensión, todo estudiante debe estudiar teología. Ahora, ¿eso significa que todo creyente va a entrar al seminario o al colegio bíblico o al instituto? La realidad es que no, Ujú, porque, y especialmente compartiendo con personas de diferentes trasfondos de Latinoamérica, Asia, etcétera, en el contexto que estoy ahora, sí. no todos pueden pagar. Hay muchos que desean, pero no todos pueden. Ahora bien, vivimos en una época donde hay mucho libro digitalizado, ebooks, que son mucho más económicos en ocasiones que los libros físicos. Y tenemos muchas herramientas y buenas herramientas eh, que nos ayudan. Disculpen, que creo que tengo un pequeño conexión con el trabajo, pero voy a enviar aquí esto rapidito. Sí, claro. Am, Por como mientras, defino lo que te mencionaba. Se llama el efecto Dunning-Kruger. Y mira, es un sesgo cognitivo en el que las personas con baja capacidad
conocimiento o experiencia en un área específica sobreestiman su competencia, mientras que quienes tienen alta capacidad tienden a subestimar sus habilidades. Este fenómeno se produce porque las personas con conocimientos limitados carecen de la capacidad metacognitiva para evaluar con precisión su propio desempeño. En cambio, las personas altamente cualificadas pueden asumir que los demás son igualmente competentes, lo que les genera dudas sobre sí mismo. O sea, quiere decir que cuando uno está estudiando un tema, ¿no? Cuando tú te aprendes 5 o 10 cositas acerca del tema, uno tiende a decir, wow, soy un experto en esto, ¿no? Pero a medida que cuando uno ve a la persona que más se mete y más profundiza y profundiza, poco a poco va diciendo, realmente no conozco tanto este tema. Y llega al punto de decir, no estaba ni cerca de lo que yo creía que sabía, ¿no? Y surgen todas estas nuevas ideas. Entonces, suele pasar, y suele pasar mucho en apologética, con nuevos apologetas, que se leen un libro por aquí y por allá y dicen, ah, pues ya puedo contestar todo. Y realmente no es así. Como mencioné, mi amigo Efraín, él es de las personas que constantemente dice, es que yo no sé. Y es una persona sumamente brillante, tiene una maestría en divinidad, ha hecho estudios posgraduados en griego, es una persona sumamente brillante. Ujú, Pero al interactuar, como tú bien mencionas, diferentes textos y personas, puede quizás identificar todo lo que le resta por aprender. Y en aquel momento, honestamente, yo estaba en esa, yo diría prepubertad teológica, porque lo que había leído era muy poco, eh, creyendo que sabía, pero él no solo me confrontó realizándome varias preguntas para ver en qué etapa yo me encontraba, sino que estuvo ujú, dispuesto a ayudarme. ujú. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y al igual que él, hoy más que nunca me doy cuenta de lo mucho que me falta por aprender. Ahora bien, sí, el mundo teológico puede ser retante. Sí, algunas personas han tenido malas experiencias con personas, y digo que son las menos porque a veces se comparte una idea errónea de que todo el que estudia es arrogante. La realidad es que no. De las Ujú. personas más humildes y accesibles que yo he encontrado son maestros, profesores, personas que aman la palabra de Dios. Pero hay personas que lamentablemente han tenido malas experiencias con personas que son arrogantes o que les tratan muy mal. Pero eso Yo, no debería ser una excusa para, para decir, todos son así. sí, ¿no? Y para no acercarse al estudio de la Biblia. Ujú, No hay una cosa más triste y preocupante que escuchar a alguien que quiere predicar la palabra o que predica la palabra, pero que te diga que no le apasiona la Biblia y que no quiere estudiar teología. Es ujú, muy preocupante y muy triste y lamentable, porque teología, si lo fuésemos a definir de la forma más sencilla, es el diálogo acerca de Dios. Todos hacemos teología, incluso la persona que dice, yo no hago teología porque a mí lo que me importa tener es una relación con Jesús. Bueno, técnicamente estás haciendo teología. La genealogía, exactamente. Al hacer esa afirmación, porque teología es hablar acerca de lo que tú crees sobre Dios y lo que Dios ha revelado de sí mismo y cómo tú lo comprendes y lo entiendes. Por ende, puede haber buena como mala teología. Y eso Ujú, sucede todo el tiempo. sí. El mejor lugar para estudiar teología no es las redes sociales, las cuales honestamente intento ignorar en tiempos recientes porque los debates Ujú, son teológicos, a veces son muy desagradables. Pero creo que primordialmente acércate a una iglesia local que enseñe la escritura con fidelidad, en comunidad. Y si tiene la oportunidad la persona de ir a un instituto, tomar clases ujú, virtuales, pero con una institución seria, cuando digo seria, lo digo porque también lamentablemente hay personas que se han sentido engañadas tomando cursos virtuales que no cumplen con los requerimientos o expectativas que ellos tienen. Así que acercarse a una institución seria que realmente le preocupe la enseñanza de la escritura y la teología, am, puede ser virtual como puede ser presencial, si tienes la oportunidad. Y ujú, sobre todo, si hay una persona
que no tiene quizás los medios económicos, poco a poco, haz de una biblioteca personal, busca consejos de aquellos que quizás sí ya fueron a una entidad teológica que te pueden dar mejor idea de este autor es muy bueno, con este vas a Ujú. aprender este tema o este otro. Pero definitivamente todo cristiano debería preocuparse por la teología porque la realidad es que estás haciendo teología constantemente, aunque no te des cuenta. La Ujú. diferencia es si es buena o es mala. O es mala. Y debe existir esta pasión por conocer al Señor, ¿no? Cuando tú tienes un nuevo corazón a través de Cristo, eso te va a impulsar a tú querer conocer este Dios que te ha salvado, ¿no? Vas a querer introducirte y profundizar en ello, ¿no? Y yo diría que no es tan complicado por el tan solo hecho que puedes empezar con algún buen comentario bíblico y tu propia Biblia, alguna enciclopedia y como dices tú, poco a poco, no tienes, ni siquiera tienes que ir a un instituto bíblico en un principio, solamente tener esa pasión, ¿no? Hacer preguntas a tus ancianos en la iglesia local. Y de la misma manera, yo pienso que la teología te protege a ti mismo, ¿no? No. Te protege. ¿Por qué? Porque si no tienes una base teológica en cualquier tipo de doctrina sana, ¿no? Cualquier persona te puede mover de algo salvífico y eso es muy peligroso. Creo que en ese tema en particular, si somos honestos, los errores del pasado teológicos, digamos doctrinales, o como bien has mencionado, de una doctrina que sea sana, con el pasar del tiempo se repiten. Ujú. Lamentablemente en ocasiones ocurre cuando las personas, como decimos en inglés, they neglect. Ellos niegan quizás la Niegas. importancia de explorar un tema con el valor que requiere. Y no tienes que comenzar, las personas a veces se intimidan. Y quizás no tengo aquí un ejemplo cercano. Este no es de teología, pero es un libro que asusta. A veces las personas piensan, voy a estudiar teología y el libro tiene que ser así. La realidad es que no tiene que ser así. Puede ser un libro así. Así. Hay un libro, por ejemplo, ahorita mencionaste al doctor Justo González. El doctor Justo escribió con la doctora Zaida Maldonado un libro que se llama Introducción a la Teología Cristiana. Ujú. Pequeño, accesible, es un lugar donde una persona puede comenzar. Si es una persona que domina más el inglés, el doctor Alistair McGrath escribió un libro que se llama Theology, The Basics. Teología, lo básico. Y es Ujú. súper accesible, súper accesible. Incluso él tiene un canal de YouTube que mucha gente no conoce porque no tiene tantos seguidores como yo me imaginaría. Y él te da videos de su libro Theology the Basics por cada capítulo. Y dije, wow, es como estudiarlo con él. Ajá. Oh, wow. Y para hay un libro que la mayoría en el área pentecostal, ¿no? Pues el fundamento de teología pentecostal, que Pero realmente, pues, ese es el grande impresionante. Ahora yo voy a dar una recomendación del chiquito, finitito. Ese es muy bueno que conste, pero, pero pero son buenos comienzos. Ajá, son sí, buenos no, comienzos. definitivamente, definitivamente. Y es un clásico. Ujú. Duffield y Van Cleef, si no me equivoco, son los autores de Fundamentos de Sí. Teológicos Pentecostales. Pero hay un libro que lo escribió uno de mis héroes teológicos, el Dean Villafañe, que se llama Introducción al Pentecostalismo. Y cada capítulo tiene aspectos esenciales que debes conocer, tanto de la doctrina, su historia y su praxis. Ujú. Es muy bueno, Ujú. bien pequeño. Y hay Todo, otro, todo, todo esto sí, lo vamos a poner en las notas para que los que definitivamente. estén escuchando puedan indagar ellos mismos. Y Continúa, aquellos que les perdón. gusta el inglés o que prefieren el inglés, hay otro que se llama Pentecostalism, A Very Short Introduction, por William Kay. William Kay es un teólogo europeo. Tiene como 3 doctorados. Él pasó toda su vida estudiando. Pero es parte de la serie. Hay una serie muy interesante de libros sumamente pequeños, sobre quizás 100 páginas, muy pequeños como de bolsillo, parecen, publicada por Oxford University Press, una publicadora muy, muy reconocida. Y ellos publicaron uno sobre el pentecostalismo de la pluma de un teólogo pentecostal muy respetado europeo y se llama Pentecostalism, A Very Short Introduction.
Y como el del Dean Villafañe, sigue más o menos el mismo patrón. Un poco de su Mm, historia, un poco acerca de sus doctrinas y un poco acerca de su praxis y su ética. Así que para aquellos que les interesa, si Van Cleef y Duffield, que enseñó nuestro compañero de Alafos Podcast, Kelsey, te intimida un poco, pues puedes comenzar con uno más pequeño, que no te pues, intimide tanto. pero repito, siempre es importante empezar con la Biblia y un comentario. Y eso va a crear esa hambre, ¿no? Esa hambre eh, que a uno lo lleva a conocer más del Señor. Y por lo tanto, todo lo que tú consumes también es lo que tú, eh, se puede decir en algunas palabras, lo que tú consumes es lo que tú vas a sacar en tu vida diaria, ¿no? Tú vas a querer hablar de ello en tu trabajo. Entonces, todo lo que está influenciándote, obviamente tú vas a querer influenciar a los demás con lo que te apasiona. Y todo cristiano, ya sea educado, ya haya tenido, venga del campo, no haya tenido una educación muy bien, todo cristiano debe apasionarse en la palabra del Señor. Y lo tenemos en forma escrita, por lo tanto, hay que hacer el esfuerzo. Porque yo en mi iglesia yo me topo con muchas personas que me dicen, es que yo no leo muy bien, es que yo no tuve una educación tan... Como comienza por la Biblia. Y si no lees muy bien, buscar ancianos, decir, yo leo contigo, vamos por este pasaje y si tienes que leerlo lento, lo leemos lento, pero crear esa pasión por la palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a resguardar a estas personas de continuar en la fe. Ahora, Yo y quería mencionar continúa. rápidamente, hay un consejo que yo lo obsequio hacia adelante, me lo dio un amigo, hoy día filósofo, Parker City Case, tiene un YouTube channel como tú, se llama Parker Penceas. Ujú, Ah, él estudió en Trinity Divinity Evangelical School en Chicago ujú, y él me regaló un consejo muy bueno. Yo le decía, ¿cómo tú lees tantos libros para tu maestría? Cuando él estaba haciendo su maestría, y él me decía, te voy a dar un secreto para que vayas mejorando y logres terminar muchos libros. Y él me decía, empieza con 5 páginas todos los días, como lavarte la boca. O sea, ujú, que sea práctica común de tu vida diaria. Y saca cuenta cuántas páginas terminarás al final de la semana y cuántas vas a sacar al final del mes. Si sacamos cuenta, 5 páginas por día en un mes de 30 días, al final vas a tener aproximadamente 140 páginas. Si ujú. comenzaste por un libro pequeño, significa que en un mes terminaste uno. Ya terminaste uno. Y como el cerebro es un músculo, y aquí ya estoy entrando otra vez, regresando de vuelta a mi A la área, psicología. como el cerebro es un músculo, al igual que cualquier músculo, desarrolla memoria, ¿verdad? Principalmente el cerebro es el músculo de la memoria, ¿right? Pero la práctica fortalece el músculo, ¿verdad? Así que la práctica de la lectura hace que las conexiones sinápticas en el cerebro vayan creciendo de forma tal que con el tiempo la práctica y el hábito de la lectura fortalece el que la persona pueda hacerlo con mayor rapidez, con mayor claridad, etcétera. Así que quizás comenzaste por 5 páginas diarias y termines como mi amigo Parker, que en su momento leía de 20 a 30 páginas diarias. Ujú, Y eso le va a permitir a la persona, porque usualmente tomamos capítulos y cuando no terminamos un capítulo nos sentimos mal y culpables y dejamos el libro allí en aquella esquinita del cuarto tomando polvo. ujú, Logramos 5 páginas diarias, al final del mes, digamos, terminamos un libro completo, te va a dar ese sentido de alegría, de satisfacción. ¡Wow! Lo logré. ujú. ¿Eh? Así Y que te pues va a a querer, todo. y te va a querer llevar a leer más y más. Exacto. Así que todo lo ¿Cómo, que quieras cómo, comenzar a leer, 5 páginas. Ese es el secreto. cómo, como experto, ¿no? en lo que es psicología, ¿dirías que el scrolling es el reverso de leer? El nivel de dopamina y todo eso en el cerebro, ¿cómo explicarías la sinapsis? Hay estudios, yo no soy un experto en biopsicología, mi área es más consejería psicológica en familia, pero los artículos que he leído incluso han sacado, hay profesionales que han sacado buenos videos sobre el tema, incluso hay entidades cristianas que han sacado videos sobre el tema del scrolling. Creo que una de las más recientes es la página BIT, Biblia, Ideas, Teologías y Experiencias. Se Ujú, encuentra
tienen su propio blog, su propio YouTube channel, al igual que tú. Y ellos, junto con un sinnúmero de otras personas, han publicado, tanto en vídeo como escrito, artículos de que el scrolling da un sentido breve por la dopamina que libera, un sentido breve, muy momentáneo de satisfacción. Ujú, Pero eso crea en la persona la dependencia a continuar haciéndolo. Es una práctica que gana dependencia con muchísima facilidad, digámoslo así, ponerlo en ujú, palabras mucho más simples. Es una experiencia que crea la sensación de satisfacción de forma muy breve, pero puede crear dependencia. ujú, So, en cierto sentido, hay muchas personas que incluso han tomado la valentía de decir que esta generación más reciente es la generación del scrolling. ujú. Hay, Aunque, hay un libro que no he leído, que me lo topé hace poco, se llama 12 maneras en que tu teléfono te está cambiando. Está sí, en inglés. publicado por Crossway, ¿right? Sí, sí, se ve súper interesante. Yeah. Mencionaba, en lo poco que leí acerca del libro, mencionaba que de cierta manera el ser humano se ha tornado, ha adquirido este miedo a la soledad, al no hacer nada. Ujú. Entonces, lo que pasa, que tu tiempo libre, por muy busy que tú estés, por muy ocupado, ¿no? Cuando tienes el mínimo tiempo libre, no, la gente ya no es capaz de relajarse, simplemente hacer nada o meditar en sus pensamientos, sino que tiene que buscar el teléfono como una forma de abrigo, de abrigos, se podría decir abrigo emocional, ¿no? Como que no es que yo tengo que estar ocupado porque si no estoy en el teléfono, mis pensamientos me pueden llevar a lugares que no quiero ir. Entonces se ha tornado muy interesante, se ha tornado en algo adictivo, ¿no? Lamentablemente. Yo realicé un pequeño experimento, si lo quieren llamar así, con mis estudiantes en Hawaii Pacific. Y al final del semestre yo les estaba preguntando que cuántos habían utilizado verdaderamente el libro de texto. Yo trato, intento al momento de dar clases de que mis presentaciones tengan los elementos claves. No tienen que ser presentaciones sumamente extensas, pero los elementos claves que yo quiero que ellos aprendan para sus exámenes y para la clase en general. Trato de ser simple en ese caso, pero al mismo tiempo preciso. Ujú. Pero por curiosidad les pregunté que cuántos habían leído su libro de texto. Y la realidad es que muy pocos levantaron la mano, aunque no me sorprende. Y dije, ¿alguien me puede dar una razón, verdad, válida de por qué no puedes leer? O sea, ¿por qué razón leer el libro de texto de la clase no es una opción? Y un estudiante bien valiente levanta la mano y me responde, Professor, it's because we don't have time. We have too many classes. No Hay tenemos, no tenemos tiempo. Dice. No tenemos tiempo, tenemos muchas clases, yo trabajo, soy mesero, y él me estaba dando esa explicación válida, ¿verdad? No soy quien para señalarlo, pero dije, hagamos un experimento, porque me parece interesante la idea del tiempo. ¿Sabes qué hubiera hecho yo en esa ocasión? Perdón. Yo hubiera Sí, dicho, Muéstrame tu daily usage del teléfono". eso hice, ¡Oh! eso hice. Les dije, hagamos un experimento, estudiantes. Everyone take out your phones and let's see the amount of time that you spend on your. Everyone has iPhone, right? Because if you don't have iPhone, I want you out of the class. Y tiré el chiste de que si no tenías iPhone, te quiero fuera. Y todos sacaron sus teléfonos. Y pregunté cuántas horas en promedio diarias, porque el teléfono te da la opción para que tú veas cuántas horas diarias aproximadamente tú you spend. Ujú, E incluso te dice hasta las apps. Y para sorpresa de ellos y no para mí, porque yo me lo imaginaba, el promedio, la clase tenía, creo que eran 30 estudiantes, 26, no, creo que 30 es too much, pero quizás 28 29 estudiantes, si mi mente no falla. El promedio, yo saqué rápido el promedio allí junto con ellos, cada uno de ellos pasa hasta 8 horas Wow. diarias en el teléfono. Creo que el estudiante que más tuvo promedió 13 horas. Wow.
Las aplicaciones que más que se mencionaron más recurrentemente o que más mencionaron fueron TikTok, YouTube, y Instagram. Ujú. Fueron las tres aplicaciones que vi que mencionaron más recurrentemente, especialmente TikTok. Claro, Y eso tiene. no, imposible, es que 8 horas, era gracioso, los que trabajaban decían, pero es que 8 horas yo trabajo, o yo tengo un part-time de 4 a 6 horas, imposible que yo esté 8 en el teléfono. Ujú, Y yo decía, ¿cada cuánto tú scrolleas o revisas tu teléfono en TikTok, algo de TikTok? Y ellos hacían, bueno, es verdad. Yo lo reviso bastante recurrente y yo decía, recuerda, tú pasaste 1 minuto ahora y luego 5 minutos más y luego 10 más. Y en ujú, tus 24 horas del día, si tú te acuestas muy tarde porque te gusta Netflix, tú estuviste revisando tu teléfono durante todo el día. ujú. Y es Y por eso que mencionábamos lo del el cambio de corazón, ¿no? Tu cambio de corazón te va a guiar a otras pasiones, a otros, a buscar cosas que van relacionadas con crecer en el Señor, ¿no? Mira, estaba leyendo este libro al principio de año, Viviendo su voluntad. ¿Y por qué se me vino a la mente? Porque menciona en el libro, ¿no? Que acerca de cómo hacer la voluntad de Dios. Entonces él dice, por lo general, imaginemos que pasas 4 horas solamente, diarias en el teléfono. Si mueres alrededor de los 65, 70 años, para cuando tú mueras, el tiempo que gastaste de tu vida en el teléfono es alrededor de 8 9 años. wow, Entonces, si lo ves a esa escala, es como que de toda mi vida pasé cerca de 10 años metido en el teléfono. Si lo vemos desde esa perspectiva, te cambia. Dices, wow, como que literalmente estoy perdiendo mi vida en esto. Y es una táctica del enemigo. No estoy diciendo que la tecnología sea mala, ni mucho menos, no, para pero nada. son herramientas y las herramientas se pueden utilizar de buena manera o de mala. Por eso es que es tan importante un nuevo corazón que te guíe el espíritu a utilizar esas herramientas de manera buena, inclusive con la inteligencia artificial. Pero bueno, eso es otro. Psicológicamente hablando, hay muchos psicólogos que han expresado que el ser humano es un ser de hábitos. Veamos Ujú, hábitos. Si el teléfono es un elemento que domina nuestros hábitos, vamos a entrar en una serie de problemas. Ahora bien, si el creyente, como tú dices, tiene una renovación en su corazón, sus hábitos van a cambiar. Hay un libro, ya que estamos mencionando libros, hay un libro muy bueno, no sé si se va a poder ver, por Winfield Bevins y Mark Dunwoody. Se llama Healthy Rhythms for Leaders. Después ujú. creo que puedo enviarte la imagen. Y ellos hablan de los ritmos de gracia, en este caso particularmente dirigido a líderes eclesiales, pero creo que es aplicable a todo A todos. creyente. Y estos ritmos de gracia lo que hacen es fortalecer el, los hábitos cristianos que involucran disciplinas espirituales, que Ujú, lo que logra es que profundizar la vida espiritual de cada creyente. Y yo creo que eso siempre es beneficioso. ujú. Yo diría más allá que el ser humano es un ser de adoración. Sí o sí, el ser humano adora algo. Y si tú no adoras a Dios, probablemente vas a escoger cosas del mundo. Sí, siempre el ser humano desde el momento en que nace es un ser que está creado para adorar algo. Es otro aspecto teológico que podemos ver, ¿no? Y Calvino decía como. que nuestro corazón, decía Juan Calvino, el reformador, Ujú, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. de ídolos. Sí. Si eso es cierto, y sabemos que bíblicamente es muy cierto, el corazón humano tiene la tendencia a adorar, como tú bien mencionas, tú puedes terminar adorando el teléfono, Exactamente. adorándote a ti mismo, puedes hacer O, tu o propia persona. adorando a tu familia, que es bien común. Adorando a tus hijos. Eh, Yes. Así que tenemos que resguardar nuestro corazón. Quiero ir ya más o menos aterrizando desde el punto de vista. Quiero volver más o menos al. Nos fuimos un poco off topic, ¿no? Pero
La verdad que bien interesante. Acerca de las Pues sugerencias prácticas para la esperanza, ¿no? Hablamos ya de cómo Dios se mueve en medio de la crisis, la relación teológica, psicológica dentro de estas crisis, ¿no? Cómo tratarlas, cómo ser, cómo hacer esa ortopatía como iglesia, ¿no? La ortopraxis, que es la práctica de la iglesia, ¿no? Cómo respondemos a esta crisis dentro de nuestras sociedades. Y quiero finalizar con lo que tú mencionabas acerca de las sugerencias prácticas para la esperanza. Abrazar la ciudadanía celestial a través de la fe, practicar la hospitalidad como expresión del amor de Dios y fomentar las comidas comunitarias como encuentros terapéuticos. Así que llévanos a través de esta conclusión, ¿no? sí, creo que podríamos resumir esta conclusión de la siguiente manera. Por ciudadanía celestial, no estoy haciendo referencia a un elemento distante, sino a una identidad como creyentes. Eh, las personas en La Jaina que perdieron sus hogares, sus casas, eh, podríamos incluso, y eso es algo que yo trabajo en el artículo, la diferencia entre hogar y casa. Casa Ujú, puede ser reducida solamente al elemento físico estructural donde está la familia ubicada. Hogar lleva consigo el elemento de la estructura física, pero también las personas que componen dicha familia y todos los elementos que interactúan desde el trabajo, realidades emocionales, etcétera. Eso conforma un hogar. Ahora bien, muchas de estas personas en La Jaina perdieron su casa, pero el hogar permanece con ellos, aunque fracturado por la pérdida de la estructura física, permanece con ellos y, y les hace experimentar la esperanza porque la fe es parte de su hogar, de quienes son. Son que su hogar en este sentido se puede sentir incompleto por la pérdida de la estructura física llamada casa. Son houseless, están sin hogar, pero no sin esperanza, ujú, porque encuentran en la identidad que ofrece Cristo, encuentran una ciudadanía, una pertenencia. El ser humano es algo de lo que se explora en el artículo. El ser humano tiene un longing, tiene un deseo constante por pertenencia, por estar en un hogar. Incluso la narrativa teológica bíblico-teológica busca siempre la idea del hogar. El Edén es el hogar del hombre donde Dios camina e interactúa con ellos. Al pecar ocurre esa desconexión, pero ¿qué es el tabernáculo cuando lo construyen? Es la casa andante de Dios. El templo es el ujú, hogar de Dios en medio de su pueblo. Cristo viene como templo porque Él es la presencia de Dios habitando en su pueblo, como dice Juan, y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre. Y posteriormente, si nos vamos mucho más adelante y vemos la esperanza futura, Juan ve el hogar celestial descendiendo. Nosotros siempre ujú. nos imaginamos al fin de los tiempos un montón de cristianos volando por ahí para arriba, como tipo Superman. Pero Apocalipsis 21 lo que dice es que ve la nueva Jerusalén Y descendiendo baja. del cielo. Y voy a morar con ellos. ¿Con quién? Con nosotros. Ujú, So, la idea de home está presente en toda la narrativa bíblica. ujú, Ahora, en esa narrativa es que encontramos citizenship. Ahí es donde encontramos nuestra verdadera ciudadanía, identidad de quiénes somos y a quién pertenecemos. Pertenecemos al Dios Trino Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etcétera. Ahora, esa realidad bíblico-teológica que nos afecta e informa nuestra manera de vivir, la podemos entonces traer a lo que sería el cómo practicarlo o el cómo vivirlo. Y yo creo que yo insisto mucho en las comidas eh, comunitarias porque creo que hay una comida que shapes, le da forma a quienes somos como creyentes y es la Santa Cena. Aunque no ujú. me quiero desviar porque es un tema que me apasiona y probablemente sea mi proyecto doctoral, pero eh, el doctor George Wood, un teólogo y líder, fue líder por muchos años de las Asambleas de Dios, decía, Jesús le dejó algo a sus amigos en referencia a los discípulos y lo que les dejó fue una comida.
La Santa Cena es este encuentro comunitario donde, como diría el doctor Jonathan Black, teólogo pentecostal también, nos encontramos con Jesús en la mesa. Y si esa realidad teológica de la mesa, de la Santa Cena, informa nuestra praxis eclesial, las comidas comunitarias a mayor escala, ¿verdad? Donde todos nos sentamos juntos a comer, se convierte en un elemento esperanzador e incluso terapéutico. ¿Y cómo lo sé? Porque en la Jaina se vivió. Cuando todas estas familias que perdieron sus hogares asistían a la iglesia porque es que hoy todos vamos a comer juntos. Tal entidad trajo comida para todos nosotros. Y la iglesia Ujú. lo que va a hacer es distribuirla para todos los que lleguen, seas o no seas miembro de la iglesia. Entonces, un elemento teológico informó nuestra praxis. Y ahí tú ves tanto la ciudadanía, los elementos de esperanza, las comidas comunitarias en la praxis eclesiológica. La iglesia se convirtió en un ente terapéutico porque a través de algo tan simple como la comida había un sentido de familia, se estaba alimentando la esperanza, estaba siendo puesta en práctica. Quizás perdí mi hogar y todo lo que mi hogar incluía, pero mira cómo Dios está proveyendo para... Proveyendo. Así que creo, creo que es algo que podemos abrazar con mayor regularidad. Ujú. Es algo que podemos abrazar con mayor regularidad, especialmente en la comunidad pentecostal que tanto les encanta, ¿verdad? Y nos encanta el libro de los Hechos. Si lees un poquito más de Hechos 2 del verso 1 al 4, si vas un poquito más allá y ves quizás hasta el verso 40, 41, 42 y 43, vas a ver que decía que se reunían todos los días, Ujú. partían el pan en los hogares, tenían todas las cosas en común, estaban, ¿verdad?, firmes en la enseñanza de los apóstoles y en las oraciones. Creo que podemos abrazar eso como praxis eclesiológica en la comunidad hispana y nos va a servir. Exactamente. Y es algo que se ha perdido últimamente al punto de que eh, por, por algún otro motivo la Santa Cena, ¿no? En las iglesias se ha disminuido a una vez al mes o a una vez trimestralmente. Personalmente, yo soy de la idea de que se debería hacer semanalmente porque pues es algo conmemorativo, ¿no? Y el libro de los Hechos lo plantea, ¿no? Que lo hacían constantemente. Ahora, por un otro motivo, hay pastores, hay iglesias que han decidido pues, no hacerlo. Eh, pero bueno, eso es otro Y es un tema, como tú elemento dices. nuevo, es un elemento nuevo para la iglesia. Los primeros Ujú. 1600 años de la iglesia, la Santa Cena se veía de forma literal. Regular. Ujú. No era meramente, porque nosotros utilizamos el texto que dice hagan esto en memoria de mí, pensamos que memoria es como lo imaginamos nosotros en nuestra actualidad, pero memoria en su original griego es una memoria activa, es un reenactment en inglés. Ujú. So, y aquí quizá no me quiero desviar, ¿verdad? Porque ese es el tema que me gusta y no quiero adelantar mi tesis doctoral, pero yo pienso que los pentecostales podemos recobrar una visión sacramental de la cena del Señor. ¿Y a Ujú. qué me refiero con esto? La teología sacramental ve los elementos, ve los elementos físicos y tangibles como instrumentos que Dios puede utilizar Ujú. para encuentros extraordinarios. El pan es algo ordinario. El vino o el jugo o lo que sea que den en tu iglesia es un elemento ordinario. Pero Dios lo utilizaba para un encuentro extraordinario. Ujú. Si, en este caso desde el lente pentecostal, si el pentecostal tiene la visión que James Kate Smith describe en su libro de filosofía pentecostal, que él dice que los pentecostales tenemos una visión encantada del mundo. O sea, nosotros vemos el obrar del Espíritu Santo en las cosas más cotidianas de la vida. Para Ujú. el pentecostal, Dios no es un Dios intervencionista que viene y actúa de vez en cuando y después se va y regresa y va y viene. No, Dios realiza en las cosas más ordinarias cosas extraordinarias. Ujú. Desde una sanidad divina hasta permitir que yo me levante en la mañana, respirar, levantar mis manos y reconocer que Él es el Dios del universo. O sea, Dios está actuando en los elementos más ordinarios de la vida.
Y si eso es correcto, tanto como lo propone Jonathan Black, teólogo pentecostal europeo, Chris Green, a quien considero un mentor, eh, el propio teólogo latinoamericano Wilmer Estrada Carrasquillo, hijo Carrasquillo. de Víctor Estrada Adorno. Ellos dicen, no es inimaginable ni una locura pensar que los pentecostales podremos recobrar una visión sacramental y definir la Santa Cena como la definía la iglesia primitiva, un misterio. Ujú, Sacramentum, el latín sacramentum significa misterio. Encuentro al Señor Jesús en la mesa. ¿Cómo? No sé. No tengo quizás las definiciones metafísicas que tiene la iglesia católica de que pasa a carne y sangre. Eso no lo sé. Es un misterio. Es un ujú. sacramento. Pero sí sé que Dios está usando algo ordinario para un encuentro extraordinario. Extraordinario. Y si esa realidad, no solo un memorial distante, si la realidad de ese encuentro extraordinario informa mi teología y mi praxis, la iglesia se puede volver una comunidad de extraordinarios encuentros terapéuticos donde las comidas comunitarias fortalecen lazos familiares, Ujú. producen encuentros de reconciliación, dan sentido de esperanza a quien está pasando por un mal momento, como pasó en la Jaina. Yo pienso que la realidad de la cena puede informar, no solo, y yo oro a Dios para que así sea, de que recobremos la práctica constante de la Santa Cena. Incluso hay un Ujú. teólogo anglicano que a mí Amén. me sorprendió mucho, Rowan Williams, fue arzobispo de la iglesia anglicana en Inglaterra, y él dice en su libro Tokens of Trust, Introducción a la Teología Cristiana, se llama Tokens of Trust. Él dice, curiosamente, y es un anglicano, él dice, la Santa Cena es la experiencia más pentecostal de la iglesia, porque se acerca tanto al libro de los Hechos, lo que practicaban en el libro de los Hechos, que él lo describe así. Y yo pienso que si esa realidad informa nuestra praxis eclesiástica, van a suceder cosas extraordinarias. Las Ujú. personas no solo van a tener un encuentro con Jesús, en la palabra y el sacramento van a tener un encuentro con Jesús en su vida cotidiana y va a haber eventos de reconciliación y de perdón y de esperanza y yo pienso que algo fenomenal nos espera si realmente recobramos eso. Y poniéndolo desde un concepto más sencillo, ¿no? La comida comunitaria es una herramienta evangelística, es una De- herramienta, sumamente útil para darle las buenas nuevas a los perdidos, a quien no conoce el evangelio. Es algo mira, mi perspectiva personal, ¿no? Mi trabajo secular, yo soy chef. Y a lo largo de mi carrera yo he aprendido a hacer comidas de todo el mundo, de todo el mundo. Y por lo tanto he aprendido nombres, técnicas, de todo tipo de artes culinarias, ¿no? Y eso me ha servido a mí para conectar con otras culturas, principalmente acá en Nueva York, que es un área tan multicultural, que cuando veo a una persona, a una persona hindú, basta por mí decir un nombre, ¿te gusta esto? Boom, y ahí ya hice y ahí ya conecté con esa persona. Lo mismo con personas japonesas, incluso con personas de otras partes de Latinoamérica. Como veo un Ecuador, ¿te gusta el cuy? Oh, sí, ¿cómo sabes que me gusta el cuy? Oh, no, a mí me gusta, pum. Y ahí viene el evangelio. Es un arma letal evangelística, yo diría. El querer conectar con personas, sobre todo es un icebreaker, ¿no? Ya, Romper el hielo con las personas y poco a poco, como dices tú, comenzar esa evangelización relacional con las personas. Y tenemos que tener esa hambre de buscar al perdido. Y siento que la iglesia se ha enfriado en ese sentido, ¿no? El 2% salió un estudio, el 2% de los cristianos en Estados Unidos evangeliza. 2%. Y creo que ha bajado las estadísticas desde la última vez. El 2%. Entonces necesitamos crear esa doctrina evangelística, ese énfasis, ¿no? Y la comida comunitaria es una gran herramienta que podemos utilizar, es fundamental. Sobre todo, como dices tú, a escala grande,
cuando vamos a ayudar a la sociedad, a alguien que esté necesitado. Vamos y le damos comida, incluso con nuestros propios vecinos. Es como que tenemos que buscar ese tipo de estas oportunidades, ¿no? Como en el COVID o hay un apagón, como que vamos, compramos un par de groceries y se lo dejamos al vecino. No tenemos que decir nada. Dios te bendiga, le ponemos un track y se acabó. Y poco a poco podemos sembrar semillas, pero es fundamental que lo hagamos. Definitivamente. Yo estoy tratando de recordar, creo que fue uno de los padres de la iglesia, no recuerdo si fue Ignacio de Antioquía. Puedo estar mal, me perdonan los que son expertos en patrística, que decía que no vamos a encontrar a Jesús en la mesa si primero no lo encontramos en el pobre. Ujú, Lo que significa es que, como bien has mencionado, definitivamente las comidas comunitarias son un elemento donde el evangelio está presente. Jesús debe ser ese pan que le vamos a ofrecer al hambriento. Y lo vamos a hacer de manera literal. O sea, nos vamos a sentar con el que está hambriento ujú. y vamos a comer juntos. Y con el favor del Señor, de ahí va a salir una buena conversación donde podemos compartir Exactamente, la buena noticia del evangelio. exactamente. Así que, wow, ¿ya cuánto se nos fue? ¿Casi una hora y media? ¿2 horas? Sí, esto fue un episodio plus un extra bonus. El paréntesis de los libros y de la teología. Pero bueno, te quiero dar las gracias, Orlando. Muchas gracias por tener el espacio, el tiempo. Yo sé que estás muy ocupado y te agradezco mucho por darme la oportunidad, ¿no? De conversar contigo, de llenarme de tu sabiduría, de tu conocimiento y, y de tu carrera, ¿no? Que es un ejemplo para todos, es un ejemplo para todo estudiante, para todo nuevo creyente, para creyentes maduros que quieran profundizar, ¿no? Profundizar en su vida teológica. Y cuéntanos, ¿dónde estás? Cómo te encontramos? Diles a nuestra audiencia, ¿no? Bueno, primero que vean tu podcast. Hay podcasts bien interesantes con el doctor Estrada, está nuestro hermano Alicea, está nuestra hermana Dalí, así que entren Ujú, al podcast de nuestro hermano Kelsey para que vean más de lo que está ofreciendo. Y a mí me pueden encontrar en Instagram primordialmente, a aquellos que les gustan los libros. Tengo una página que se llama From Lando's Bookshelf o desde el librero de Lando, a mí me dicen ujú. Lando de cariño. So, Todo lo Lando. vamos a poner, todo lo vamos a poner en las notas para los que... Y también están mis páginas personales en las redes sociales, ya a nivel quizás más profesional o académico, LinkedIn y many other things. Quería destacar, bien importante porque no se me puede pasar, aquellos que gusten de leer una versión más corta y accesible del artículo. El mismo fue presentado y originalmente escrito, ¿verdad? Intencionado para la conferencia que se llama Migration Christian Conference. Se celebra todos los años en el estado de Boston al momento. La lidera el joven teólogo Daniel Montañez. eh, el artículo fue originalmente redactado, ¿verdad? Para ser presentado allí. Fue presentado el año pasado, para el mes de octubre, en Gordon Conwell. Eh, Así que en la página de ellos pueden encontrar el artículo, ese artículo como muchos otros, de temas de migración, temas de teología hispana, etcétera. Así Ujú. que sí, me pueden encontrar en las redes sociales, en From Lando's Bookshelf, y si gustan leer alguno de mis artículos, varios de ellos han sido publicados por Migration Christian Conference. Perfecto. Entonces, Así todo que eso lo yo vamos a creo que eso poner en las sería todito. notas. Yo creo que esas notas van a estar heavy ahí, entre libros y artículos, pero bueno. Sí, van a tener mucho para explorar, Así que muchas gracias, mucho para Orlando, explorar. y espero que te deseo muchas bendiciones para tu familia, Gracias. para tu carrera, y que no sea el último. Es el primer episodio contigo, pero espero no sea el último, y vamos a estar ahí tocando otros tópicos más.